Javier se despertó con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. La noche anterior. En la fiesta de cumpleaños de su primo en el centro de Madrid. Había besado a Miguel en un rincón oscuro del jardín, creyendo que nadie los veía. Pero su padre, el estricto patriarca de la familia López, lo había presenciado todo. ¿Y ahora? En la cocina familiar, lo esperaba una confrontación que cambiaría su vida para siempre. El aire en la casa de los López. Una antigua mansión en el barrio de Salamanca. Estaba cargado de tensión. Javier bajó las escaleras con paso vacilante, sintiendo el peso de cada peldaño como si fueran cadenas. Su madre, doña Isabel, preparaba el desayuno con manos temblorosas, evitando su mirada. Su padre, don Antonio, un empresario exitoso en el sector inmobiliario, estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el rostro endurecido por la ira contenida. «Siéntate, hijo», ordenó con voz grave, sin preámbulos. Javier obedeció, notando como su hermana menor, Elena, de solo 18 años, lo observaba desde la puerta con ojos llenos de confusión y preocupación. «¿Qué significa esto?», espetó don Antonio, deslizando sobre la mesa una foto impresa que alguien le había enviado anónimamente esa mañana. En la imagen, borrosa pero inconfundible, Javier y Miguel se besaban apasionadamente. Javier sintió que el mundo se derrumbaba. Miguel era su amigo de la universidad. Un artista gráfico de 28 años que había conocido en una clase de diseño en la Complutense. Lo que empezó como una amistad se había transformado en algo más profundo. Un amor que Javier había mantenido en secreto por miedo a las repercusiones. «Papá. Yo. No es lo que parece», balbuceó. Pero sabía que era inútil. Don Antonio golpeó la mesa con el puño. «No me mientas. ¿Crees que no sé lo que vi? En esta familia no toleramos desviaciones. Eres el heredero, Javier, el que debe continuar el legado. ¿Cómo piensas casarte? Tener hijos. Si andas con hombres». La discusión escaló rápidamente. Doña Isabel intervino. Con lágrimas en los ojos, «Antonio. Por favor. Es nuestro hijo. Tal vez sea una fase. Algo pasajero». Pero don Antonio no cedía. Recordaba su propia juventud en la España franquista, donde la homosexualidad era un tabú absoluto. Un pecado mortal según la Iglesia que tanto veneraba. «No en mi casa», declaró. «O lo dejas. O te vas». Javier, con el pecho oprimido por el pánico, pensó en Miguel. En las noches robadas en su pequeño apartamento en Malasaña, donde por primera vez se sentía libre. Pero también pensó en su familia. En la empresa que su padre había construido desde cero. En la herencia que lo esperaba. «¿Y si no puedo dejarlo?», preguntó con voz quebrada. La respuesta de su padre fue inmediata, entonces. «No eres bienvenido aquí». Ese mismo día, Javier empacó sus cosas en silencio. Elena lo ayudó, susurrando: «Hermano. Yo te apoyo». «Pero papá. Él no entiende». Javier la abrazó, sintiendo una punzada de culpa por dejarla atrás en ese ambiente opresivo. Al salir por la puerta, miró atrás una última vez.
viendo a su madre en la ventana, con el rostro surcado por lágrimas. Caminó por las calles de Madrid, el sol de mediodía calentando su piel. Pero su interior estaba helado. Llamó a Miguel, quien lo esperaba en una cafetería cercana. Lo saben todo, le dijo Javier al sentarse, con voz temblorosa. Miguel, con su habitual calma, tomó su mano. Lo enfrentaremos juntos. Mi familia es diferente, mis padres son liberales. Artistas como yo. Puedes quedarte conmigo. Pero la realidad no era tan simple. Miguel provenía de un entorno bohemio en Barcelona. Pero ahora vivía en Madrid por trabajo. Sus padres, aunque aceptaban su orientación, vivían lejos. Y Miguel luchaba por mantenerse con sus ilustraciones freelance. Javier, acostumbrado al lujo, se encontró en un estudio diminuto, durmiendo en un sofá-cama. Al principio, la adrenalina del amor prohibido los unía. Pero pronto las grietas aparecieron. Javier echaba de menos su vida anterior, las cenas familiares, las vacaciones en la Costa Brava, la seguridad financiera. Tal vez debería hablar con mi padre de nuevo, sugirió una noche, mientras Miguel dibujaba en su tableta. Miguel levantó la vista. Herido. ¿Y qué? ¿Renunciar a nosotros? Javier. Esto es lo que eres. No puedes esconderte para siempre. La presión social no tardó en manifestarse. En el trabajo. Javier era arquitecto en una firma prestigiosa. Pero los rumores corrieron como pólvora. Un compañero, amigo de su primo, lo confrontó. Oye, ¿es verdad lo que dicen? ¿Qué eres? Ya sabes. Javier negó con la cabeza. Pero el daño estaba hecho. Las miradas sospechosas, los chismes en la oficina, lo aislaban. Una tarde, recibió un email de su padre: si vuelves y lo dejas, todo será como antes. Piensa en tu futuro. Javier lo leyó una y otra vez, debatiéndose entre el amor y la lealtad familiar. Miguel, al enterarse, explotó: es chantaje emocional. ¿Vas a ceder? Javier no respondió. Pero en su mente, las dudas crecían como maleza. Mientras tanto, en la casa López, la atmósfera era asfixiante. Doña Isabel intentaba mediar, recordando a su marido, Antonio. Los tiempos han cambiado. España es diferente ahora. Con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero don Antonio, aferrado a sus creencias católicas, replicaba: la Biblia no cambia. Esto es contra natura. Elena, en secreto, investigaba sobre la comunidad LGBT en Madrid, asistiendo a reuniones de FLAG para entender mejor a su hermano. Un día, confrontó a su padre: papá, Javier no ha hecho nada malo. Solo ama a alguien. Don Antonio la miró con decepción: no te metas en esto, Elena, o terminarás como él. Javier y Miguel intentaron reconstruir su vida. Salieron a pasear por el Retiro, donde las parejas heterosexuales paseaban de la mano sin miedo. Algún día podremos hacer esto sin escondernos, dijo Miguel, besando a Javier en la mejilla. Pero Javier se apartó instintivamente, mirando alrededor.
No aquí. Alguien podría vernos. Miguel suspiró. Frustrado. Esa noche. Discutieron por primera vez. Estás avergonzado de mí. Acusó Miguel. No. De nosotros. Corrigió Javier. De lo que significa. La tensión se acumulaba. Y Javier comenzó a cuestionar si valía la pena el sacrificio. Una semana después. Javier recibió una llamada de su madre: tu padre está enfermo. Un infarto leve. Quiere verte. Javier dudó. Pero el deber filial lo impulsó. Llegó al hospital, donde don Antonio yacía en la cama. Pálido pero consciente. Hijo. He pensado mucho. Si vuelves, olvidaremos todo. Javier sintió una oleada de emociones: ira, tristeza, anhelo. Papá. No puedo cambiar quién soy. Don Antonio cerró los ojos. Entonces. Elige, tu familia o tú. Vicio. Javier salió del hospital con el corazón roto, sabiendo que su decisión definiría su futuro. Miguel lo esperaba en casa. Ansioso. ¿Qué pasó? Javier lo miró. Las palabras atascadas en la garganta. Necesito tiempo. Dijo finalmente. Miguel. Pero en sus ojos brillaba la decepción. Esa noche. Javier durmió solo en el sofá, soñando con un mundo donde no tuviera que elegir. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. Se mudó temporalmente a un hostal barato en el centro de Madrid, alejándose de Miguel para pensar. Pero el aislamiento solo amplificaba sus conflictos internos. Por las mañanas. Caminaba por las calles empedradas de la Latina, recordando su infancia en esa misma ciudad. Cuando todo era simple: escuela católica, misa los domingos, expectativas claras de ser el hijo perfecto. Ahora, a los 25 años, se sentía como un extraño en su propia vida. Llamó a Elena, su único puente con la familia. Hermana. ¿Cómo está papá? Elena susurró: mejor. Pero obsesionado contigo. Mamá llora todo el tiempo. Yo. He estado leyendo sobre esto. Hay grupos de apoyo. Javier. No estás solo. Inspirado por sus palabras, Javier asistió a una reunión de COGAM, la asociación LGBT en Madrid. Allí conoció a personas como él, hombres y mujeres que habían enfrentado rechazos similares. 1. Un profesor de 40 años llamado Carlos compartió su historia: mi familia me echó, pero encontré una nueva. El dolor pasa, pero la autenticidad permanece. Javier sintió un atisbo de esperanza, pero también culpa. ¿Estaba traicionando a sus padres al elegir su identidad? Esa noche, escribió un mensaje a Miguel: te extraño. Hablemos. Miguel respondió inmediatamente: ven a casa. La reconciliación fue apasionada, pero frágil. Miguel, con su barba ligera y ojos oscuros, lo abrazó fuerte. No puedo vivir sin ti. Pero no quiero que te arrepientas. Javier confesó sus dudas: tengo miedo de perderlo todo: el trabajo, la familia, el respeto. Miguel, más experimentado en su orientación,
replicó, el respeto que importa es el tuyo propio. Mira a España, tenemos derechos. Pero la sociedad aún juzga. Debemos luchar. Juntos. Planearon confrontar la realidad. Javier renunció a su puesto en la firma, donde los chismes lo asfixiaban, y empezó a buscar trabajo freelance, colaborando con Miguel en proyectos artísticos. Pero la familia López no se rendía. Don Antonio, recuperado, contrató a un detective privado para vigilar a Javier. Descubrió que vivía con Miguel y usó esa información para presionar. En una reunión familiar obligada en la casa, don Antonio presentó un ultimátum: firma este documento renunciando a tu herencia, o regresa y casa con la hija de mi socio. Javier miró el papel, temblando. Doña Isabel suplicó: hijo, por favor, no nos abandones. Elena, valiente, intervino: papá, esto es cruel. Javier merece ser feliz. Don Antonio la ignoró: es por su bien. Javier no firmó. Salió furioso. Pero el daño estaba hecho. Miguel, al enterarse, se enfureció: tu familia es tóxica. ¿Por qué no cortas lazos? Javier defendió: son mi sangre. No puedo borrarlos. La discusión escaló a gritos, revelando resentimientos profundos. Miguel confesó: a veces siento que soy tu secreto sucio. Javier, herido, replicó: y tú me empujas a un mundo que no estoy listo para enfrentar. Esa noche, Miguel durmió en el sofá. Y Javier se preguntó si su amor resistiría. La presión social se intensificó. En una exposición de arte donde Miguel presentaba sus obras, un conocido de la familia López apareció. Javier, tu padre está decepcionado, comentó en voz alta, atrayendo miradas. Javier se sonrojó, sintiendo la vergüenza como un fuego. Miguel lo defendió: déjalo en paz. Pero el incidente dejó a Javier paranoico. Comenzó a evitar salidas públicas, recluyéndose en el apartamento. No puedo más, admitió una tarde. Miguel, desesperado, sugirió terapia. Hay psicólogos especializados en identidad LGBT. Vamos juntos. En la primera sesión, el terapeuta, un hombre amable de unos 50 años, exploró los conflictos de Javier. Tu orientación no es una elección. Pero cómo la vives sí lo es. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por la autenticidad? Javier reflexionó sobre su vida, la represión interna, el miedo al rechazo, el amor por Miguel. Salió de allí con una resolución tentativa: confrontar a su padre una vez más. Mientras tanto, en la casa López, Elena tramaba en secreto. Contactó a Miguel por redes sociales: ayúdame a unir a la familia. Miguel, escéptico, accedió. Juntos, organizaron una cena sorpresa. Pero cuando Javier llegó, encontró no solo a su familia, sino a un sacerdote amigo de don Antonio. Hijo, esto es una intervención. Dios puede curarte, dijo el padre. Javier se sintió traicionado. ¿Elena? Ella bajó la mirada: pensé que ayudaría. Miguel explotó: esto es abuso. La cena terminó en caos.
con don Antonio gritando, «¡Fuera de mi casa!». «¡Pervertidos!». Javier y Miguel huyeron. Pero la brecha se amplió. Javier culpó a Miguel por involucrarse, «Deberías haberlo sabido». Miguel replicó, «Tú no defiendes lo nuestro». Esa noche, Javier durmió en un hotel, cuestionando todo. Al amanecer, recibió un mensaje de su madre, «Te quiero. Hijo, ven a hablar solo conmigo». La reunión con doña Isabel fue emotiva. En un café discreto. Ella confesó, «Tu padre es terco. Pero yo he cambiado. He leído. Hablado con amigos. Quiero entender». Javier lloró, abriéndose como nunca. «Mamá. Amo a Miguel. Es parte de mí». Ella, entonces. «Luchemos por ti». Pero al volver a casa, don Antonio la confrontó, «Si lo apoyas, te vas con él». Doña Isabel. Por primera vez. Se plantó, «No. Antonio. Si no aceptas a nuestro hijo, eres tú quien pierde». La división en la familia López era palpable. Doña Isabel se mudó temporalmente con una hermana en Sevilla, dejando a don Antonio solo con Elena. El patriarca, acostumbrado a controlar todo, se sintió perdido. Llamó a Javier, «Tu madre se fue por tu culpa». Javier, furioso, replicó, «No. Por la tuya». Colgó. Pero el remordimiento lo carcomía. Miguel, al verlo sufrir, suavizó, «Tal vez sea hora de perdonar. Pero no olvidar». Juntos, asistieron a más terapia, fortaleciendo su vínculo. Miguel consiguió un contrato grande para ilustrar un libro sobre diversidad. Y Javier lo ayudó, encontrando propósito en el arte. Pero las traiciones continuaron. Elena, sintiéndose culpable por la intervención fallida, confesó a Javier, «Papá me obligó. Perdóname». Javier la abrazó, «Eres joven. No sabías». Sin embargo, don Antonio no cejaba. Contactó al jefe de Miguel, un galerista conservador, y le reveló su relación. El contrato se canceló. Miguel, devastado, confrontó a Javier, «Tu familia nos destruye. ¿Cuándo terminará?». Javier, en pánico, prometió, «Hablaré con él por última vez». La confrontación en la mansión fue épica. Javier irrumpió, «Papá. ¿Basta? Esto no es sobre mí. Es sobre tu orgullo». Don Antonio, envejecido por el estrés, admitió, «Tengo miedo. Miedo de que la sociedad te rechace. Como rechazó a mi hermano». Javier se sorprendió, «Tío Ramón». Don Antonio asintió, «Era como tú. Se suicidó por la presión. No quiero eso para ti». Por primera vez, Javier vio vulnerabilidad en su padre. «Papá. Los tiempos cambiaron. Puedo ser feliz». Don Antonio lloró, «Tal vez. Pero no bajo mi techo». Javier salió con una mezcla de empatía y resolución. Contó a Miguel la revelación. «Tu padre tiene traumas. Eso explica mucho». Miguel, comprensivo, sugirió, «Démosle tiempo».
Pero la sociedad intervino. En una marcha del orgullo en Madrid, Javier y Miguel participaron por primera vez. Javier, con una bandera arcoíris, sintió liberación. Pero un vídeo viral los mostró. Y don Antonio lo vio. Llamó deshonra pública. Javier replicó, es orgullo. No deshonra. La tensión alcanzó un pico cuando Elena huyó de casa, uniéndose a Javier y Miguel. No soporto más a papá, dijo. Los tres vivieron juntos. Pero el espacio era reducido. Y las fricciones surgieron. Miguel se sintió invadido, esto es temporal. ¿Verdad? Javier asintió. Pero Elena reveló, papá amenaza con desheredarnos a todos. Javier, abrumado, consideró ceder. Tal vez deba fingir. Por el bien de todos. Miguel, herido, lo confrontó, si lo haces, nos perdemos. En una noche de insomnio, Javier reflexionó sobre sus elecciones. Recordó el beso inicial. El catalizador de todo. ¿Valía la pena? Al amanecer, decidió confrontar la verdad en una carta abierta a su familia. La publicó en un blog LGBT, detallando su viaje. El post se viralizó, atrayendo apoyo y críticas. Don Antonio lo leyó, enfurecido al principio. Pero las respuestas de extraños lo hicieron dudar. Doña Isabel regresó a Madrid, mediando. Organizó una reunión neutral en un parque. Allí, don Antonio enfrentó a Javier, hijo. Leí tu carta. Duele. Pero tal vez me equivoqué. Javier, esperanzado, extendió la mano. Pero don Antonio agregó, no acepto tu estilo de vida. Pero eres mi hijo. Era un paso. Pero insuficiente. Miguel. ¿Presente? Intervino, señor. Amamos. Eso es todo. Don Antonio lo miró, tal vez. Con tiempo. La reconciliación era tentativa. Javier y Miguel se mudaron a un apartamento mayor, con Elena visitando. Pero las heridas persistían. Una noche, Miguel recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Es una oportunidad. Pero te dejo decidir. Javier, temiendo la separación, dijo, ve. Si es tu sueño. Miguel se negó, mi sueño eres tú. Pero la duda sembrada creció. Los meses siguientes trajeron cambios graduales. Javier encontró un nuevo empleo en una firma inclusiva, donde su orientación no era un problema. Miguel expuso sus obras en una galería progresista, ganando reconocimiento. Elena, inspirada, comenzó estudios en psicología social, enfocada en temas LGBT. Doña Isabel visitaba a menudo, trayendo noticias de don Antonio, está asistiendo a terapia. Lentamente. ¿Entiende? Pero el clímax llegó en Navidad. La familia se reunió por primera vez desde el escándalo. En la mansión, la tensión era eléctrica. Don Antonio, más delgado, saludó a Javier, bienvenido. Miguel estaba a su lado, nervioso. Durante la cena, el tema surgió inevitablemente.
Hijo. He reflexionado. La familia es lo importante. Acepto. Lo que eres. Si no lo exhibes. Javier. Decepcionado. Replicó, papá. No es algo que oculte. Es quien soy. Don Antonio suspiró, entonces. Elige, cena familiar sin él. O nada. Javier se levantó, elijo a Miguel. Salieron. Dejando a la familia en shock. Doña Isabel los siguió, dame tiempo para convencerlo. Elena lloró, hermano. Te apoyo. En el coche. Miguel abrazó a Javier, fue valiente. Pero Javier sentía el peso de la pérdida. Semanas después. Don Antonio sufrió otro infarto. Esta vez grave. En el hospital. Pidió ver a Javier solo. Hijo. Me equivoqué. Vi tu felicidad con él en las fotos que Elena me mostró. No quiero morir sin decirlo, te acepto. Javier lloró. Abrazándolo. Papá. Gracias. Miguel entró después. Y don Antonio extendió la mano, cuida de mi hijo. La recuperación de don Antonio marcó un nuevo comienzo. La familia se unió en terapia grupal. Abordando prejuicios arraigados. Javier y Miguel planearon una boda simbólica. Invitando a todos. Elena fue la madrina. Doña Isabel la organizadora. Don Antonio. Aunque incómodo. Asistió, por ti. Hijo. Pero no todo era perfecto. Miguel confesó una infidelidad pasada. Durante una separación temporal, fue un error. Por la presión. Javier. Devastado. Cuestionó la confianza. Me traicionaste. Discutieron. Pero la terapia ayudó a perdonar. Todos pagamos precios. Dijo Miguel. Al final. Javier reflexionó sobre el viaje, conflictos internos resueltos. Familia reconstruida. Sociedad enfrentada. Pero la pregunta persistía, ¿fue correcto priorizar el amor sobre la tradición familiar? ¿O debí sacrificar mi identidad por la paz?